Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Muy buenos días, Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ayer, la lección de ayer, qué bonita lección. Nos deja un pensamiento que nos hace penetrar sobre la paz. Deseo la paz de Dios, fue la lección de ayer, y decía ahí que la paz de Dios es lo único que quiero, la paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Y el hecho de estar analizando, porque pues ese es el proceso, ir más allá de lo que dicen las palabras, sin llegar hasta su significado, entonces dices, sí, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo aquí en este mundo? Porque si no estamos en la paz, entonces ¿en qué estamos? Estamos en la guerra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando en el pasado, todo el tiempo estamos pensando en el futuro, todo el tiempo estamos con el Jesús en la boca, como se dice de manera coloquial, todo el tiempo estamos protegiéndonos. Entonces quiere decir que nuestra mente está en estado de guerra, en un estado de intranquilidad, en un estado de estrés, porque todo el tiempo estamos pensando en defendernos, en cómo obtener más satisfactores en la vida. Y eso quiere decir que no estamos en paz, ¿verdad? Pues sí, todo es defensa nada más. Todo es defensa. A algo que ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Pero nos defendemos por el miedo a lo que va a suceder. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es cambiar esa forma de pensar que nosotros desde que nacimos la tenemos, cambiarla por otro objetivo. Por eso dice que deseo la paz de Dios, porque si tuviéramos la paz de Dios, no tendríamos ninguna preocupación, ninguna angustia, ninguna tristeza, ninguna necesidad, porque ya hemos ido aprendiendo con el paso de todas estas lecciones que al tener un estado de intranquilidad, la mente, como su fin principal es crear, pero cuando estamos en ese estado distorsionado, lo único que hace es fabricar. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos, estamos haciendo realidad para nosotros esa preocupación. Entonces, si pensamos, híjoles, ojalá que no me vaya a enfermar, ¡pum! Nos enfermamos. Ojalá que pudiera conservar este empleo, ¿no? Pero a veces el empleo que tenemos ni siquiera es algo que nos gusta y estamos ahí en un estado de incomodidad, o sea, nos sentimos cómodos en un estado incómodo, y entonces es cuando esta lección entra. Deseo la paz de Dios. ¿Y qué es lo que deseo? Nosotros realmente, todas las cosas que hacemos en este mundo son distorsiones mentales, porque no sabemos lo que es la paz. Todo el tiempo estamos en un estado constante de guerra. Entonces esta lección, al estar repitiendo cada día, a cada instante, que ya hemos repetido, no cuesta ningún trabajo estar enfocados en la verdad, hace que tengas la mente libre y las preguntas que tienes, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito, mi vida y mi función, el fin que persigues? Pues te vas dando cuenta que persigues la paz, pero la única manera de alcanzar la paz es precisamente invitándola a tu mente. Es una paradoja, ¿no? Bueno, pareciera. Ahora sí que por naturaleza, por decirlo de alguna manera, siempre vamos a buscar la paz, la felicidad, siempre. O sea, indudablemente. El punto es que a veces, o muchas veces lo buscamos en este mundo, esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad la buscamos en este mundo. Y entonces por eso nos allegamos cosas materiales, por pensar que eso nos va a dar la paz.
Y entonces, pues ahí estamos viendo que no es lo que esperábamos, ¿no? Ujú. Pero en el fondo todos buscamos la dicha y la paz. No sabemos cómo es. Por eso nos confundimos con lo que vemos y con lo que fabricamos y creemos que eso es. Y aquí pues nos dice muy claro la paz de Dios, que es, ahora sí que es otra paz. Es algo que no hemos sentido simplemente porque nos hemos enfocado en lo que creemos que es estar en paz y feliz en este mundo. Entonces, pues todos los pensamientos que acabas de mencionar, pues son todo lo contrario a la paz, ¿no? Ujú. Entonces, para encontrar la paz de Dios, pues lo único que necesitamos es estar tranquilos, bajarle otra vez 2 rayas a la voz del ego para poder escuchar la del Espíritu y que podamos entrar en esa paz de Dios. Efectivamente. Sí, yo me acuerdo muy bien que, y yo creo que a muchos de ustedes les ha ocurrido, hace años Leti y yo adquirimos un auto nuevo y yo me acuerdo que todo el tiempo, ahí decíamos, nunca pensé que ese automóvil, cuando lo obtuvimos, al principio pensábamos que iba a ser una bendición, pero ¿qué creen? Que desde que teníamos una serie de accidentes curiosos, porque seguido se nos ponchaba una llanta, y eso que era un auto nuevo, seguido nos detenían los agentes de tránsito, yo no sé por qué razón, pero ahora entiendo, eran muchos de los pensamientos en oposición que teníamos con la idea de tener un carro nuevo. Pensamos que era una tranquilidad y sin embargo, pues ahora resulta que teníamos otros gastos que no habíamos contemplado porque ignorábamos que pues ahora habría que pagar gasolina, hay que ponerle aditivo, hay que estar haciendo la afinación, hay que estar pagando diferentes cosas. Y entonces eso nos provoca más miedo. Eso yo se lo estoy diciendo en mi caso, porque es mi caso particular, que todo el tiempo tenía la idea de que no iba a poder terminar de pagar el auto porque no lo compramos al contado, lo compramos cuando entonces usaban... El miedo a lo que va a suceder, no voy a Exactamente. poder, nada más es eso, el miedo a que no voy a poder, y ya nada más con ese pensamiento que tengas, pues ya estás Fabricando las fabricando la circunstancias circunstancia, porque para que no no puedo, puedas. y siempre tienes ese miedo, esa duda de que, ay, ahora sí me va a alcanzar o no. Cada mes, después de hacer la cuenta del mes, salíamos con que si alcanzaba o no alcanzaba, ¿no? Entonces, pues ese era el miedo que siempre se tuvo y por eso llegamos a perder el automóvil, precisamente porque creíamos que no podíamos pagar y bueno, nos vimos envueltos en una serie de circunstancias que hicieron que se perdiera el automóvil, pero somos perfectamente conscientes de que eran solamente nuestros pensamientos los que provocaban las circunstancias. Y de hecho, básicamente mi pensamiento, porque yo era el que conducía, yo era el que estaba más angustiado. Leti no estaba nada angustiada, más sin embargo, como yo era muy reiterativo y era el que estaba viendo el dinero y todo eso, yo mismo caí en mi propia trampa. Por eso, si yo hubiera tenido esta lección, por ejemplo, en ese entonces, te aseguro que no solamente hubiera tenido un carro, hubiera tenido una camioneta, tendría una casa, pero es precisamente porque hubiera quitado la idea de que eso, tanto la casa como un automóvil, era lo que me protegían. Y no es cierto, lo que me protege es mi pensamiento de paz en mi mente. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que aprender, lo que aprendimos con este repaso de la lección 205, que es un repaso de la lección 185, en la que estamos juntando el conocimiento de que no somos un cuerpo, que somos libres, puesto que somos mente, espíritu, porque así somos tal como Dios nos creó, y deseo la paz de Dios. Al tener paz en nuestra mente y acallar la voz del ego que siempre nos recuerda nuestros puntos débiles, entonces nosotros podemos tener acceso a cualquier cosa en este mundo. Y
Pues ¿qué te parece si nos vamos con la lectura del libro de texto? Cada quien hizo su propia práctica de la lección de ayer. Vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 3, la percepción inocente, séptima sección, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y vamos con el párrafo 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de lo que son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia al ser del ser a forjar una imagen de sí mismo. Y aquí podríamos dar estamos haciendo la liga, no vamos, todavía falta por leer, pero siempre es bueno ir concepto por concepto. Dice que comer la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de crearse. De hecho, ayer lo habíamos comentado, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, la serpiente, o sea, el ego, dice, ¿qué les dijo Dios? Bueno, estoy utilizando lo que dice el Génesis. Ya, pues Dios nos dijo que no comiéramos de él porque en ese día moriríamos. Y entonces el ego dice, no, ¿cómo crees? No es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como ustedes, como él. Y ahí fue la mentira. El ego está diciendo la mentira porque Dios, tal como acaba de decir allí en el conocimiento, lo otorgó Dios a sus creaciones completito, sin ninguna limitación. Y obviamente el ser hijo de Dios implicaba ser exactamente igual a su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el momento en el que deciden simbólicamente, como dice en el jardín del Edén, comer el fruto prohibido, o sea, el fruto del conocimiento del bien y el mal, fue un engaño del ego, y entonces pensó el Hijo de Dios que podía autocrearse, tener la capacidad de autocrearse. Y bueno, la verdad es que fue un lamentable error. Lo que hizo fue al revés, porque dice que en ese sentido, Dios y sus creaciones, o sea, su Hijo, no son co-creadores para crear al Hijo. Por eso, la creencia de lo que son está implícita en el autoconcepto. Y hace un momento yo estaba comentando que yo no tenía la capacidad que creía que no tenía la capacidad de pagar un automóvil. O sea, tenía un autoconcepto de mí mismo. Había forjado una imagen de mí mismo que precisamente eso fue lo que ocurrió. Entonces, estos autoconceptos no necesariamente quiere decir que tú vas a poder, que vas a ser mejor que Dios, no. Esos autoconceptos provienen del ego y te hacen creer muchas cosas. Es que yo no soy capaz de hacer aquello, es que aquellos son mejores que yo, esos autoconceptos son prácticamente infinitos, ¿verdad? O sea, los engaños del ego son enormes, es una cantidad, o sea, todos los pensamientos que tenemos en el día que no hablan de paz son precisamente autoconceptos que tenemos de nosotros mismos y que el curso lo que busca es deshacer esos autoconceptos. Por eso, nosotros tenemos imágenes de nosotros mismos que el curso busca deshacer para que contemplemos la verdad. Adelante. Lo que pasa es en el principio de la lectura esta, donde dice que comer de la fruta del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación. O sea, no se lo creyó cuando se la comió, sino que ese hecho es lo que simboliza. O sea, el haber comido la fruta simboliza que yo ya soy como Dios. Bueno,
de la manera en que lo dice la serpiente, ¿no? Sí. Creer que yo mismo puedo crearme. Y bueno, esa es la metáfora. Es la metáfora. Es la metáfora del hecho de que comieron la fruta prohibida. Sí, porque finalmente lo que realmente dijo la serpiente parece ser, podría ser así como dices, dice, es que tú te puedes fabricar a ti mismo. O sea, sí, y fabricar este mundo fue así el más terrible error, ¿no? Pero de hecho ya estaba formado, por decirlo, Adán, ya se había, en la separación ya se había creado. Pero, o sea, son conceptos a veces un poco confusos, porque no, efectivamente no te puedes autocrear. Yo creo que nadie se puede autocrear, ¿no? No. O sea, bueno, una creación tiene que salir de algo más, ¿no? Sí. Entonces ese es el concepto que se tiene de que uno se creó. Y eso de decir serán como dioses, finalmente, pues sí somos como dioses, porque si tenemos todos los atributos de Dios, el único que no tenemos es de habernos creado nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ya viéndonos de la vista del espíritu. Pero nosotros sí somos como dioses porque tenemos la misma capacidad creadora, ¿sí? No la hemos ejercido. Exacto. Pero porque aquí en este mundo lo que hemos hecho es fabricar a partir de nuestras percepciones, ¿sí? Pero sí tenemos la misma capacidad de Dios de la creación. Exactamente, pero está dormida, está oculta en nuestra mente. Por eso sigue, y aquí es donde viene las imágenes. Lo de las imágenes. ¿Sí? Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, pero la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que literalmente es inconcebible. Esa es la razón por la que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Pues es que ahí está, vamos a explicar las imágenes. Las imágenes no se pueden conocer, porque pues simplemente observa tú podrías tener la imagen de una fotografía y tú ves esa imagen, pero si tú quieres ir más allá de esa imagen, te topas con que la imagen no tiene tercera dimensión, por ejemplo, una fotografía, no tiene olor, no tiene sonido, ¿sí? No tiene nada más que te diga que solamente una imagen. Entonces, no puedes conocer más allá de, por ejemplo, si ves nada más una foto, pues no sabes ni en qué lugares, quizás la persona que ves en esa imagen no la conozcas, y la imagen no te dice nada más que es una, ahora sí que nada más es una imagen, no puedes conocer más allá. Sin embargo, aquí habla que tu imagen que tienes de ti mismo, crees que la conoces, pero no la puedes conocer por una simple y sencilla razón, no es verdad. O sea, no la conoces porque la ves a través de la percepción. Exactamente. O sea, la imagen que ves, la ves a través de la percepción. Cualquier persona que ves, lo ves o lo percibes más bien. Entonces, por eso decimos, ay, como que esa persona es mala. Ay, no, mejor vente para acá. O sea, percibes nada más, pero no lo conoces. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Solamente interpretaciones. O sea, realmente no conoces cuál, la verdad. Simplemente tú cuando estás en la calle,
no sé, caminando a medianoche en una calle medianamente iluminada y solamente vas tú y ves que alguien se acerca por el lado contrario, ¿qué es lo que sucede? Generalmente interpretas que quizás esa otra persona pudiera ser un asaltante. O sea, esto es precisamente lo que habla. Nosotros, al tener percepciones que son origen de nuestras interpretaciones, generalmente al momento que tenemos percepciones equivocadas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fabricar condiciones que son las que con las que nos encontramos. Una persona que constantemente va en la calle en la noche y cuando ve a otra persona que viene caminando en sentido contrario o acompañada y piensa constantemente que, ay, ¿qué tal si son asaltantes? Y no son. Si sigue con ese pensamiento, un día se va a encontrar con que son asaltantes. ¿Pero por qué? Porque lo ha estado pensando, lo ha estado fabricando constantemente. Entonces, por eso dice que aquí, que tú te puedes percibir como tu propio creador, porque estás creando conceptos, y este concepto que estás fabricando, en el ejemplo que estoy poniendo, es, soy un asaltado. Puedo ser una víctima de asalto. Y entonces tú estás fabricando ese autoconcepto. Y así hay muchos autoconceptos. Por este punto en especial, nosotros lo tratamos de explicar, quisiéramos hacerlo con palabras sencillas, pero en el momento en el que uno pone en práctica el curso de milagros, se puede entender, pero hay cosas que no se pueden explicar hasta que tú las pongas en práctica. Por eso, perdón, el autoconcepto es todo lo que piensas de ti mismo. Sí, exactamente. O sea, eso es el autoconcepto, ya sea que creas que eres exitoso por tu trabajo, por tu profesión, o que seas víctima de todo lo que pasa. Digo, generalmente te vas a lo que es víctima, sí. Victimismo, pero también es, es una imagen falsa que ser, como yo lo he dicho en otras partes, es que yo soy el médico destacado, el maestro excelente, no sé, o sea, todo eso el marido ejemplar, ¿no? que creemos ser, porque finalmente todo eso es lo que hemos fabricado en este mundo. O sea, ya sea que aparentemente sea en lo positivo o en lo negativo, son fabricaciones. No es ilusión, sigue siendo ilusión, porque es el concepto que hemos forjado de nosotros mismos. Cada uno tiene su concepto a partir de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido en la vida. Y por eso nos tenemos un concepto. Inclusive podemos decir, no, es que yo no sirvo para nada. O sea, podemos ver los extremos, vamos. Pero ejemplo, todo ahí es el autoconcepto, el concepto que nos hemos forjado de nosotros mismos sin aceptar la verdad, el conocimiento. Por lo tanto, percibir un problema es parte del autoconcepto. Porque cuando percibes un problema, solamente ese problema... A partir de tu autoconcepto percibes un problema. Claro. Si tú te defines como que no sirvo para nada, pues tienes un conflicto y se presentan tus circunstancias a partir de ese concepto que tienes de ti mismo, ¿sí? Ese es el punto. Que a partir de lo que yo creo de mí, pues se me van a presentar todas las circunstancias que afirman que eso soy. Exactamente. Por eso el mismo curso dice que tú eres el único que fabrica tus problemas porque cree que existen y además cree que existen una solución para esos problemas. Pues claro, si yo me he definido de tal o cual manera, los problemas que vienen a mí reafirman mi concepto, mi propio concepto que forjé, y entonces pues todo parece real, ¿no? Todo parece ser real. Pues claro, como no sirvo para nada, se me presenta un trabajo y no lo puedo hacer y me corren, o sea, pues claro, no sirvo para nada. O sea, el autoconcepto que tenemos y las circunstancias pues van de la mano, están fabricadas a raíz de lo que yo pienso de mí mismo. Exactamente, y esto hace que, me acuerdo, alguien comentó en un programa, ahorita no me acuerdo quién, que decía que cuando se te presenta una oportunidad para hacer, no sé, un trabajo, que aunque tú no conocieras cómo se hace ese trabajo, tú dijeras, sí,
lo acepto, aunque, y te pusieras a estudiar. No me acuerdo quién lo comentó, pero eso es cierto porque es una manera de deshacer nuestro autoconcepto. El no O saber sea, si cómo... tuviéramos la certeza de que podemos hacer todo, nunca diríamos que no, Exacto. ¿sí? Pero tenemos ya esa limitante de pensar que tenemos ciertas capacidades nada más. Podemos hacer algunas cosas y otras no. Y más lo que nunca hemos hecho o nos dicen el nombre de una actividad que ni siquiera la he escuchado y dices, ay, pues quién sabe, ¿no? Y tenemos miedo de decir que sí, porque pues seguramente no vamos a poder. Ese es ya nuestro autoconcepto. Sí. Y cuando uno libremente dice, ah, sí, porque uno mismo se cree capaz de hacer todo, cualquier cosa, pues lo vas a poder hacer. Es el mismo autoconcepto que tienes. Si tú te crees capaz de hacer cualquier cosa, pues sí lo vas a poder hacer, ¿no? Exactamente. Y de hecho, es cuando tú dices que sí, con toda la confianza, hasta cosas que parecen que no conoces, las puedes hacer, pero con mucha, ¿cómo se llama? Con efectividad. Como si yo hubiera estudiado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no tienes obstáculos mentales y tienes la mente abierta, hasta las respuestas de algo que tú no conoces, las recibes. De hecho, lo hemos estado poniendo en práctica porque hace poco tuve que aprender un programa nuevo a manejarlo y yo durante algunos tiempos decía, es que no me atrevo a comprar ese programa porque estoy completamente desactualizado y no sé cómo manejarlo. Y pero sí, fíjate, es el temor. es el temor. ¿Y qué tal si lo compro? Voy a comprarlo y no lo voy a poder manejar. Y ahí ya empezaste, voy a gastar de más. Uh-huh. No tengo tiempo para ponerme a estudiar y ahí está otro error. O sea, estar diciendo cosas y cuando finalmente lo compraste y lo pudiste, y a lo mejor todavía no lo aprendes al 100%, pero por lo menos ya te sirvió para algo, ya le diste un uso. Y pues si tú te dedicas, lo puedes hacer otra vez. Si tú le dedicas un tiempo unas horas a estudiarlo, pues lo puedes hacer. Sí. O sea, no hay ningún problema. Pero son esos obstáculos que pones porque no puedo, porque no tengo tiempo, porque voy a gastar de más, porque, o sea, son muchas cosas implícitas en una sola... En una sola cosa. Por eso, a lo mejor ustedes piensan que hablamos desde un sentido personal, pero es que es la única manera en la que tenemos para poder abordar un problema que es muy concreto. Esto que acaba de comentar Leti, efectivamente eran los pensamientos que yo tenía. Es que voy a gastar el dinero y qué tal si lo voy a tener ahí arrumbado sin usarlo y qué tal si no lo puedo hacer. Eran solamente imágenes, autoconceptos de mí mismo que en el momento en que yo decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo le preguntaba a Leti y entonces decidí en base a lo que ella me dijo, exactamente lo que me dijo ahorita, pues es que, ¿cuál es el problema? Tienes todo el tiempo para aprenderlo. Entonces empecé a usarlo y bueno, realmente me llevó muy poquito tiempo para poder hacer uso efectivo de este programa. Estoy hablando de un programa que se usa en una computadora y dije, bueno, pues es que realmente no hubo ningún problema. Muchas de las cosas, al mantenerme en paz, las aprendí de manera, pues no sé, como que me las dictaron, ¿verdad? Como espontáneas. Como espontáneas. Además, los programas vienen muy intuitivos ahora. Bueno, pues esto es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. ¿Y qué es lo que fabricas? Son pensamientos de insuficiencia. Entonces, por eso tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente imposible. O sea, es imposible que tú no puedas hacer algo en especial, aunque sea, ¿por qué? Porque todo lo que está en este mundo está marcado con los límites de la insuficiencia. Y si el curso te dice que tú puedes hacer y alcanzar la libertad a través de tener pensamientos santos, de tener una mente libre, pues con mayor razón vas a poder derrumbar todas aquellas creencias que tienes acerca de ti mismo que te afectan en tu vida cotidiana, en la familiar, en las relaciones, en tu trabajo, en las cuestiones financieras. Se puede, definitivamente, porque nosotros lo hemos comprobado. Bien, pues vámonos
ahora sí con el repaso que estamos llevando a cabo, Leti va a leer un fragmento de la introducción al ejercicio para entonarnos y recordarnos cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo. Adelante, Leti, te escuchamos. El repaso de este día lo practicamos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que se le dedique mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. El tema para el presente repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos, entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es solo lo que quiere. No es eso lo que quiere, perdón. Descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando en ese día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa, diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es... Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Bien, pues cada vez que tú tengas un pensamiento en este día que te recuerde un autoconcepto de mente en el que creas que eres una víctima o que tienes incapacidad o que hay alguna imposibilidad de cualquier manera, es un pensamiento, ¿sí?, trivial y tienes que confrontarlo. Y como dice la lección, si adviertes a alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurar a tu mente que no es eso lo que quiere. Descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear sustituirlo por la idea con la que vas a practicar hoy. Así que vamos a hacer ahora sí que nuestra práctica de hoy. Relájate. Sí es útil respirar hondo y tranquilo, como en un estado, induce un estado de relajación en tu cuerpo para que puedas recibir en tu mente esta lección del día de hoy que Leti nos va a decir. Adelante. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Se me ha confiado los dones de Dios porque soy su hijo y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y ese sonido que se oye es así como viene, recibe este pensamiento en tu mente, ahí viene, acercándose. Es un gran paquete. De mí depende la salvación del mundo. De ti depende la salvación del mundo. Se te han confiado los dones de Dios. Ese sonido que tú escuchaste es que están descargando los dones de Dios en tu mente. ¿Cuáles son los dones de Dios? Pues fíjate que es un muy buen momento como para tranquilizarse. Y así como van descargando los dones, tú vayas viendo cuáles son. Mansedumbre, serenidad, paz, indefensión, dicha, certeza. O sea, son un montón. Y dice que deseo otorgarlos ahí donde Él dispuso que se dieran.
Entonces, pues es un buen momento para estar pensando en los dones de Dios, cuáles son. Si tienes alguna duda, tú puedes irte al manual del maestro y creo, no me acuerdo si es el número 4, a ver, creo que lo voy a buscar aquí. ¿Cuáles son los atributos de Dios, de los maestros de Dios? Es la pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Y tienen atributos. ¿Qué son los atributos? Son los dones precisamente que estamos hablando. Y precisamente está diciendo allí que son la confianza, pues los mismos: tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, generosidad, paciencia, fe, mentalidad abierta. Bueno, pues son los que acabo de comentar. Y entonces, si vuelves a leer eso que dice en el manual para el maestro, la pregunta 4, te vas a dar cuenta cuáles son los dones de Dios. Cuando tú tienes esos dones en ti, lo único que estás haciendo es quitar todos los juicios y todos los prejuicios de este mundo que tú tienes en tu mente y lo estás liberando. Por eso lo salvas. Simplemente los dones de Dios son aquellos que nosotros mismos lo hemos dicho como algo, por ejemplo, decir Dios es omnipotente, ¿sí? Aparte. Espérame, es omnipotente y entonces nosotros no creemos ser omnipotentes. Dios es omnipresente y no creemos ser omnipresentes. Uh-huh. Los dones de Dios son los atributos precisamente de Dios, y que nos los ha dado pues en la creación porque nos creó a imagen y semejanza. Entonces también somos inmortales, ¿no? Exactamente. Porque somos eternos. Todos esos atributos que leemos, que conocemos de Dios, son los los dones que nos ha dado. Los que tú te refieres del libro del manual del maestro, pues son ciertos atributos que un maestro tiene que practicar o por los que tiene que pasar, por estadios en los que tiene que pasar para ser un verdadero maestro, ¿sí? Son como estadios, ¿no? Dice paciencia, debes de tener paciencia por tal y tal y tal, ¿no? Dios no te puede tener paciencia porque no cree que estés equivocado, ni mucho menos, ¿no? Él creó su obra perfecta. Pues sí, o sea, y los dones de Dios son esos más bien de cómo nos creó a imagen y semejanza. Sí, bueno, entonces sí, efectivamente estoy confundiendo los atributos de un maestro con los dones de Dios, sí, porque los dones de Dios es eternidad, es infinitud, es amor, es dicha y paz absoluta. Sí, o sea, esos son lo que nos dio desde la creación. Uh-huh. Y en el momento en que Él dice, tú eres mi hijo amado, que vas a ser dichoso ¿cómo se dice? Dichoso y feliz por la eternidad. Nuestra función es ser feliz, dichoso y tener paz. Esa es nuestra función. Eso es lo que nos dice que tenemos que ser. Es lo que tenemos que buscar aquí. La dicha, la paz y la serenidad. Es la que en un momento dado bajamos desde el cielo, ¿no? Sí. Bien. Perfecto, pues aún somos tal como Dios nos creó. Precisamente por eso, ¿cómo te creó Dios? Pues con los atributos del mismo. Eres tal como Dios te creó, con esos mismos atributos que le hemos otorgado a Dios. Sí somos inmortales, puesto que estamos hablando de que no somos un cuerpo. Y un espíritu no muere, y menos el que haya creado Dios, ¿no? Exactamente. Bueno, pues con estas ideas muy bien clarificadas, pues vamos a despedir el programa diciendo, como decimos todos los días, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente.
Hasta mañana. Hasta mañana, Santo Hijo de Dios.